¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de la escuela primaria IMA. Soy el profe Oscar y les traigo un video de repaso para quinto grado. El día de hoy vamos a ver un tema de geografía para nuestro examen de geografía que va muy acorde a lo que estamos viviendo este fin de semana con este cambio de temperaturas y de estado del tiempo. Vamos a hablar de los diferentes climas del mundo. En nuestro libro está en las páginas 54 a 59 y les digo que es algo que ha estado pasando bastante este fin de semana y yo creo que no nos lo esperábamos, pero antes hay que hacer una pequeña aclaración. Si se fijan, yo mencioné que ha estado el tiempo diferente a como lo esperábamos o los últimos días respecto a este fin de semana. Yo no dije que el clima ha estado diferente. Y es que son dos cosas que solemos utilizar como sinónimos, como si fueran lo mismo, y no lo son. Vamos a ver, el estado del tiempo son las condiciones de la atmósfera en un momento determinado. Estamos hablando de momentos específicos donde vemos cómo está la temperatura, si hace calor, si hace frío, si está soleado, por ejemplo, cómo está la humedad, si hay nieblas, si hay nubes, si está despejado. También la cantidad de precipitación, si está lloviendo, si no está lloviendo, si está cayendo nieve, si está seco, etcétera, etcétera. Entonces, el estado del tiempo, hablamos de cómo está en ese lugar, en ese momento en específico. Podemos hablar de que un día está soleado, de que un día está lluvioso, de que el tiempo está nevando, que está nublado, que está frío, que está caluroso. Sí, pero a lo mejor mañana o en la noche va a cambiar y ya no está caluroso, ya está frío, ya no está lloviendo, ya se despejó el cielo y se ven las estrellas, etcétera, etcétera. Ese es el estado del tiempo, pero no es lo mismo que el clima. Yo no puedo decir que el clima de Chihuahua es frío porque ahorita está frío. Nuestro clima es otro. Y es que para entender lo que es el clima, no nada más necesitamos fijarnos en lo que está pasando en el momento. Sí, el clima, si bien va a tener algunos elementos que compartir con el estado del tiempo, necesitamos hacer mediciones. Por ejemplo, usar termómetros, usar pluviómetros, para así medir la temperatura, tanto las mínimas como las máximas, o la cantidad de lluvia que está cayendo, o incluso la velocidad del viento, cada cuando hace viento y todo eso, pero no durante un momento específico, sino que lo vamos a hacer durante mínimo un periodo de 10 años. Cuando nosotros vamos tomando estas lecturas y vamos apuntando las temperaturas que hay, la cantidad de lluvia que cae al año, las ráfagas de viento, etcétera, etcétera, durante 10 años, ya podemos decir qué tipo de clima hay en cierta región. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, el clima, aunque ahorita esté lloviendo, aunque ahorita esté nublado, o aunque ahorita esté frío, nuestro clima es un clima seco. ¿Por qué? Porque hay 5 tipos de climas a nivel mundial con distintas características. El clima tropical, el clima templado, el clima polar, el clima frío y el clima seco. Y las características de Chihuahua durante así un tiempo prolongado, como 10 años, nos llevan a la conclusión de que nuestro clima es seco. Vamos a profundizar en cada uno de ellos para que ustedes mismos comparen. Empecemos por el clima tropical. El clima tropical se encuentra en la zona central de nuestro planeta, del Ecuador hacia los polos. Abarca, por ejemplo, el sur de México, abarca la parte norte de Sudamérica, gran parte de África y del sur de Asia. Aparte muchas de las islas del sur de Asia y del norte de Oceanía. Este clima tropical
se divide en dos regiones naturales, la selva o el bosque tropical y la sabana. Ojo, estas son regiones naturales, no son climas. Sí, la selva no es un clima, es una región natural que tiene este tipo de clima. Para no confundirlos y decir es que la selva es un clima, no. La selva es una región, la sabana es una región cuyo clima es un clima tropical, un clima cálido. Este tipo de clima se caracteriza por una abundante precipitación. Llueve mucho durante todo el año, sobre todo en verano. En algunas partes también en parte del otoño. También presenta temperaturas muy elevadas. Aquí hace mucho calor, es una zona cálida. Vender chamarras aquí, pues olvídenlo, perderían su dinero porque no hace ninguna falta. Sí, y como les digo, se ubican de trópico a trópico, también por eso se llama clima tropical. Va desde el trópico de Cáncer hasta el trópico de Capricornio. Y si ustedes se fijan en esta imagen, por la cantidad de lluvia, de humedad y todo eso, tiene muchísimas plantas. ¿Sí? Bien, vamos al clima seco, que yo les decía, Chihuahua es una región que está en un clima seco. Esto en cuanto a la lluvia, pues es lo contrario. Si ustedes se fijan en el mapa, más o menos empieza donde terminan los climas tropicales y avanza más o menos otros 25 grados latitud norte o latitud sur del trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. En ellos el agua que hay se evapora más de la que cae. Hay más evaporación que precipitación. Pero bueno, antes de pasar las características, hay dos regiones principales aquí, el desierto y la estepa. Si nosotros vemos, ocupa el norte de México, el sur de Estados Unidos, el norte de África, la parte central sur de Asia y una parte también de Sudamérica, gran parte de Australia, y la parte sur de África. Estas regiones, como les decía, se caracterizan por ser áridas, por no tener una precipitación abundante durante el año. Casi nunca llueve. Y eso también hace que las temperaturas varíen mucho. Sus temperaturas son extremosas. Las noches son frías, pero los días son muy calurosos. Entonces, como aquí en Chihuahua lo hacemos diariamente, cuando salimos de casa en la mañana tenemos que ir con chamarra, con gorro, con guantes en mucha parte del año, pero a mediodía ya hace un calor que nos hace quitarnos todo eso. Los veranos son largos, los inviernos son duros, entonces sí es una región bastante extremosa, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen, esta es una imagen de la estepa, que es muy parecido a donde vivimos. Aquí, a diferencia de la selva, de la imagen de la selva, ya no hay esos grandes árboles o verdes así, sino más arbustos más pequeños, pastos o más seco, ¿sí? La vegetación. Luego tenemos los climas templados. Estos climas son muy agradables, por eso mucha gente vive en ellos. Aquí tenemos las franjas, es un poquito al norte y al sur de las zonas secas, aunque también si ustedes se fijan agarran un poco de la misma zona. Y ahí me van a decir por qué en ciertas partes del mapa viene marcado el templado y el seco donde mismo. Porque tienen que haber otras cosas como la altitud, como las corrientes marinas. Ahorita vamos a ver eso. Pero depende también ahí del relieve y la zona, ¿verdad? El clima templado, como les digo, es muy agradable.
la temperatura no es tan cambiante como en el desierto o la estepa. Aquí lo vamos a dividir en 3 regiones naturales: el bosque, la pradera y la zona mediterránea. La temperatura, les digo, es muy agradable, no hace mucho frío, no hace mucho calor y no tiene esos cambios bruscos de temperatura. La precipitación sí se da. Hay estaciones que son secas, pero hay otras que donde llueve bastante. Entonces, sobre todo en el invierno. Y eso da para que las plantas y la temperatura sea bastante agradable y las plantas puedan crecer sin ningún problema. En las regiones de este clima, las estaciones están muy bien diferenciadas. Se nota cuando es primavera, se nota cuando es verano porque hace un poco más de calor, cuando es otoño porque los árboles mudan de hojas, cuando es invierno baja un poco la temperatura, les digo, sin caer en lo extremo del clima seco. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de un bosque bastante agradable, se ve. No hay tanta vegetación como en la selva, pero sí hay el agua suficiente para que crezcan árboles grandes, pastos verdes, etcétera, etcétera. Bien. Si nos vamos un poco más al norte y un poco más al sur, vamos a llegar al clima frío. Esta ya es una franja que está al norte de Europa, al norte de América, ya prácticamente en Canadá, al norte de Estados Unidos, el norte de Asia, que vendría a ser prácticamente ya Rusia, o el norte de China, y al sur, lo último de Sudamérica, donde terminan Argentina y Chile, y toda esa zona en el océano. Aquí vamos a hablar de una zona, de una región natural, nada más, la taiga o el bosque congelado, a veces le dicen. ¿Por qué? Porque aquí la temperatura ya es bastante baja. Sí, las lluvias se dan, pero ya también la precipitación a veces se torna en nieve. Por ejemplo, en invierno, las nevadas que caen pues son bastante fuertes. Llueve durante todo el año, pero en invierno pues cae nieve. Se ubican, como ustedes ven, en la parte norte, parte sur, llegando ya casi al círculo polar ártico y al círculo polar antártico. ¿Sí? Las temperaturas, les digo, son bajas. La lluvia de verano se cambia por nieve en invierno, lo que hace que estos bosques de color verde, los pinos, los encinos, las coníferas, durante el verano se pinten a color blanco, ¿verdad? El invierno. Los inviernos son bastante rigurosos, porque ya las temperaturas en invierno pues bajan de los 0 grados. Son paisajes muy bonitos, pero ya el frío empieza a ser un poco difícil el habitar aquí. ¿Sí? Y por último nos vamos al clima polar, que es el clima más difícil. Se divide en 3 regiones: la tundra, la alta montaña y los hielos perpetuos, que básicamente tienen diferencias de relieve, de algunas otras cosas también, pero lo que cambia mucho es el relieve. Aquí ya la temperatura es bastante fría, es muy intenso el frío, incluso los meses más calurosos no llegan ni a los 10 grados centígrados. Estamos hablando de que prácticamente todo el año está bajo cero.
Casi no llueve, más bien cae nieve cuando llega a haber precipitaciones. Y por ejemplo los hielos perpetuos, pues es un terreno que es hielo y está congelado prácticamente todo el año. Acercándonos más a los polos en los hielos perpetuos o en la alta montaña, llega un punto en el que ya ni siquiera hay vegetación. Ya no puede crecer por la nieve y el piso frío que hay. De hecho, en la tundra hay pastos o musgos, pero muy pequeños. Ya los animales, las plantas batallan para adaptarse también a estas regiones. Sí, les digo, la poca precipitación es prácticamente nieve. Y les digo, son pocos las especies que han logrado adaptarse a ellos. Pingüinos, osos polares en el norte, algunos tipos de peces. Pero si ustedes se fijan en la imagen, vegetación pues no hay. ¿Sí? Bien. Hay otros factores que pueden modificar el clima. A lo mejor hay zonas que ustedes conocen y que dicen, según la franja de donde está ubicado, debería tener este clima, pero no es así. Vamos a hablar de 3 factores que modifican el clima. Una de ellas son las corrientes marinas. Si ustedes se fijan en este mapa, hay corrientes en el océano, unos marcados con flechas rojas y otros marcados con flechas azules, que son corrientes marinas con agua fría o agua caliente. Por ejemplo, acá hay una zona de corrientes marinas que van hacia el norte y que llevan agua caliente o agua, sí, no tan fría, que llega, por ejemplo, acá al norte de Europa, a Inglaterra, etcétera, que hace que el clima sea un poco más agradable y no sea tan frío. Igual acá de este lado, por las costas de Japón, que por su ubicación debería ser muy frío, esas aguas que llevan corrientes marinas cálidas hacen o regulan un poco la temperatura. ¿Sí? Otro factor que influye bastante es el relieve y la altitud. La altitud, entre más alto, recuerden que va a ser más frío. Por eso las montañas, entre más cerca de la cima, está mucho más frío. Las montañas, las mesetas suelen ser más frías que las llanuras, que las depresiones o los valles. ¿Sí? Por eso en las montañas, entre más arriba, pues podemos observar nieve, etcétera, etcétera. Y por último, también la cercanía a las costas o a los lagos modifica el clima. ¿Por qué? Porque hay más humedad. Pueden encontrarse ahí otras plantas que no corresponden a esa región, pero por la cercanía del agua se han podido desarrollar. Entonces, hay que tener en cuenta que aparte de la ubicación geográfica en el planeta, hay que ver ciertas cosas como el relieve, la cercanía de las aguas, etcétera, para ver o entender el clima de alguna región. ¿Sale? Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí este video. Después vamos a hacer otro sobre las regiones naturales. Por lo pronto, síganse divirtiendo en este fin de semana, que para eso es, para descansar, para divertirse, pero no dejen de estudiar y pórtense bien. Sale, nos vemos. Y cuídense porque fíjense, yo ya ando medio mormado por estos cambios de clima. Cuídense y tomen mucha vitamina C. Bye.